Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya me compré un micrófono porque me retaron por el sonido que salía del micrófono. Siempre me retan por lo mismo. Así que hasta me compré un micrófono gigante para que no me reten. Ahora estoy usando este chiquito, pero me compré uno gigante que no lo puedo adaptar acá. Tengo que ver cómo lo adapto. Lo compré de Angurriente, en realidad, doctora, se lo juro. Lo vi y lo compré. Dije, qué lindo, lo compré. Es más, Ventaje. es más grande que la pieza, más o menos. Pero Es son, época de Black sí. Friday. Bueno, ¿cómo están? Haciendo esta introducción informal, estamos nuevamente con la doctora Julia Alfonso. Le voy a confesar tres cosas, doctora, antes de comenzar. Primero, las mujeres son muy tímidas para preguntar, medio que las tuve que perseguir para que me hicieran algunas preguntas, o no están acostumbradas a que les den bolilla, una de dos. Bolilla prestarle atención para el que me está escuchando en otro lado. Em, Tienen más información ellas mismas de lo que uno cree, se conocen más de lo que uno cree. Me llamó muchísimo la atención. Tuve dos charlas profundas con dos de las chicas que entreno y se conocen un montón, se conocen un montón. Entonces, moraleja, tengo que hablar más con las chicas, tengo que sentarme a conversar más. Y eso que converso yo, mire que yo hablo, pero tengo que conversar más todavía. Y el tercer punto es que muchas ni siquiera se reconocen como o no se ven em, reflejadas como el sexo débil, todo lo contrario. Saben que cuando quieren pueden hasta vencer a los varones en pruebas largas tranquilamente. Así que estas tres premisas que le acabo de dar es para decirle que hay mucho pensamiento abstracto sobre las cosas concretas alrededor de la mujer y el entrenamiento. Hecha esta pequeña introducción, hola Juli, ¿cómo estás? Perdón, lo tenía que decir antes que me lo olvide. Parece muy bien. No sé dónde salió eso del sexo débil, porque Calculo que viene asociado a un tema a un tema de la fuerza, digo yo, no, porque ha sido algo que vamos, es un concepto que vamos heredando, pero sí, no, sí, realmente sí, sí, sí. pero bueno, por eso le digo, hay que conversar con las mujeres, se saca mucha información, se Tal saca mucha cual. información. No es que yo sepa, no es, ojo, aclaremos porque ya conozco a los que están del otro lado, no es que yo tenga una gran habilidad para ponerme a hablar con las mujeres en lugares informales, no, ojo, todo en el rango de la profesionalidad, no, pues si no después me gastan, sobre todo mis alumnas me gastan, no es justo eso, pero bueno, pongámonos serios, ¿cómo estás, Juli? Todo en orden, por suerte todo bien. Tuvo bastantes repercusiones positivas la charla que tuvimos el otro día. Ujú. Em, yo creo que va a tener más repercusiones residuales a medida que la gente lo va escuchando. Eso es muy interesante y eso me suele pasar mucho, de que yo grabo algo y el tema empieza a tener efecto a las 6, a las 8 semanas. Alguien que lo escuché, me lo pasaron, entonces va a ser interesante la repercusión que puede llegar a tener esa pequeña, en realidad una introducción, porque el mundo de lo que podemos hablar en este momento es muy amplio, pero creo que va a ser interesante poder darle un espacio, sobre todo a la mujer de habla española, el hecho de que se pueda expresar con respecto a su actividad deportiva y a su vida diaria en general. Bueno, vamos al tema que nos compete, doctora. Eh, Algo hablamos la clase pasada, pero vamos a hablar, o me quiero enfocar, o le quiero preguntar muy específicamente sobre el ciclo menstrual femenino, ¿sí? ¿Qué es el ciclo menstrual femenino? Muy someramente, o explicando, digamos que usted le va a explicar a un hombre, lo que son las fases del ciclo menstrual femenino, a un hombre que es entrenador, entonces tiene que entender ciertos puntos clave y sobre todo cómo afecta o cómo no afecta o qué hay de verdad y qué no hay de verdad entre la relación entre el ciclo menstrual femenino y la capacidad de rendimiento de las mujeres. ¿Sí? Y qué estímulo o qué tipo de entrenamientos afectan ese ciclo menstrual femenino y cómo podemos sacar ventaja de eso. Todo suyo.
Bueno, vamos a empezar con lo básico, que es el ciclo menstrual. En realidad, nosotros cuando hablamos ciclo menstrual nos estamos refiriendo específicamente a cambios que suceden a nivel de, serían cambios uterinos que aparece lo que es la menstruación mes a mes. Dentro de ese ciclo, pues nosotros tenemos, en realidad es uno, pero suceden distintas cosas. Uno es el ciclo ovulatorio, de ovárico, el ciclo uterino, el ciclo hormonal, o sea, suceden distintas cosas que viene de cambios hormonales que tienen impactos a nivel del ovario y a nivel del útero, ¿sí? Estos cambios se dan cada 26, 30 días, promedio 28 días, ¿sí? Em, durante la vida reproductiva de la mujer, que empieza con la primera menstruación, que es lo que se llama la menarca. La edad más frecuente varía de país a país, varía según de dónde vengamos, pero el promedio es entre unos 12 años y medio. Hay guías según la OMS, guías según la Sociedad Argentina de Pediatría, guías según la Sociedad Argentina, Sociedad Española de Pediatría, o sea, cada lugar tiene sus propias curvas y sus propias guías. Em, Cuando aparece la primera menstruación es cuando se empieza a establecer este ciclo menstrual, que sobre todo para aquellos que tienen hijas o que trabajan con niñas pequeñas, los primeros 2 años del ciclo pueden ser irregulares porque todavía no está bien establecido el ciclo hormonal. ¿Sí? Por una cuestión de maduración de los tejidos Ahora, propios. Claro. claro. Entonces, muchas veces, los primeros 2 años, a partir de la primera menstruación, hay niñas que todos los meses tienen menstruación y hay otras que los primeros 2 años dura más tiempo, dura menos tiempo, dura más días, dura menos días, es más abundante, es menos abundante, sino va hasta que se establece bien el ciclo aproximadamente a partir de los 2 años de la primera menstruación. Esto dura. Pregunto, pregunto, porque en la literatura nunca está claro, dependiendo el autor que uno lee. El- en relación a los caracteres sexuales primarios y los caracteres sexuales secundarios, en Sí, relación al ciclo menstrual. ¿El ciclo sí. menstrual se puede empezar a establecer antes de los caracteres sexuales secundarios? El ciclo menstrual generalmente aparece después de la telarca, que es Bien. el desarrollo mamario, del botón mamario. En la mujer primero aparece el botón mamario y después, más o menos, depende de la mujer, pero al año, entre los 6 meses, 18 meses, dependiendo de cómo es el desarrollo, porque es distinto en cada mujer, aparece la primera menstruación. Pero el primer signo es la telarca, que es Bien. el desarrollo de el montículo mamario, es el montículo primario, son como esas mamas Sí, que ya no sí. son prepuberales, que no es, sino que hay una elevación en la zona de las mamas, ¿sí? Después de eso aparece la primera menstruación, ¿sí? Y este ciclo se va a repetir cada determinado periodo, generalmente 28 días, va a depender de mujer a mujer, va a depender si tenemos alguna enfermedad de base o no, alguna patología, algún trastorno hormonal, y se da hasta la última menstruación, que es la menopausia. Menopausia es la última menstruación. Bien. ¿Eh? Todo lo que rodea a esa última menstruación es lo que se llama climaterio o perimenopausia. Ok. Pero menopausia es última menstruación, menarca es primera menstruación. Durante toda la vida reproductiva de la mujer tenemos estos ciclos, en donde hay cambios hormonales, donde esos cambios hormonales generan modificaciones, empiezan en la zona del hipotálamo, que es una zona del sistema nervioso central, que estimula a la hipófisis, que es una glándula que está también en el sistema nervioso central, y que ahí libera unas hormonas y estimulan el ovario. Esas hormonas del ovario hacen los distintos cambios que tenemos en el organismo. Por ejemplo, el crecimiento de la pared del útero, de adentro del útero, que crece, 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 y si no hay implantación, si no hay embarazo, se pierde mes a mes y es la menstruación. Ese es el famoso desgarro de la pared interna. Claro, o sea, el útero es un órgano que tiene una luz,
adentro. En esa luz tiene una pared interna, esa pared va creciendo durante todo ese ciclo, ¿sí? Para poder implantar a un embrión. Si no hay implantación, se pierde esa capa que fue creciendo mes a mes. Y al otro ciclo vuelve a crecer la capa hasta ver si hay implantación. No hay implantación, se pierde la capa interna. Y así sucesivamente todos los ciclos menstruales. A ver, entonces hay dos puntos que me gustaría marcar hasta acá, para no perder el hilo. Primero, Sí, desde que se produce la primera menstruación hasta más o menos en promedio los 2 años, ese ciclo podría llegar a ser irregular. O sea, tanto padres como entrenadores no nos deberíamos preocupar porque ese ciclo tiene una irregularidad, porque hay una maduración de los tejidos que todavía no están balanceados. ¿Estoy bien sí. hasta ahí? Bien. El ciclo menstrual dura entre... Perdón, Ale, Sí, perdón. Claro, algo hay. sí. No nos deberíamos preocupar si la niña crece bien, se desarrolla bien, aumenta de peso como tiene que aumentar, tiene, está estable psicoemocionalmente, se alimenta bien. Si la niña tiene algunas cosas que nos llaman la atención, que está haciendo dieta restrictiva, que siempre consultar al especialista. Sí, estoy, o sea, estamos hablando de una preadolescente y adolescente. Tendríamos que definir qué son conductas normales, porque a veces a mí me da ganas de ahorcarlas, Bueno, bueno, pero pero, y eso que no tengo hijos. Yo siempre digo, claro. no tengo hijos, tengo alumnos. Cambiemos a ahorcarlas y a ahorcarlos, ¿no? Porque los cambios hormonales traen consigo un montón de cambios, es donde el preadolescente empieza a descubrir cuál es su lugar en la sociedad, a encontrar dónde están sus límites, a encontrarse con su propio, a armar su propia personalidad, o sea, es un momento crítico de la vida de mujer y varón. Sí, ¿sabes lo que pasa? Yo en esa etapa de la vida siempre trabajo más con mujeres que con varones. Me he dado cuenta ahora, y ahora que trabajo con más adolescentes, que me toca adolescentes en esa etapa, varones, adolescentes en esa etapa, es verdad, también tengo ganas de matarlos. Me da Bueno, ganas pero de no, hacer... No, 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 es una... no, es difícil, es súper desafiante para los adultos que están al lado y también para ellos mismos. Sí. Entonces es muy importante saber acompañarlos, saber escucharlos, saber estar alertas y atentos a qué puede estar pasando, más en estos momentos en donde la información que manejan es enorme y muchas veces no están capacitados todavía para manipular y manejar y absorber esa información que manejan. Es una etapa súper crítica y que los adultos que ya hemos eh, adquirido la capacidad intelectual y emocional de absorber y manejar cierta información, tenemos que estar muy encima. Sí, mi próximo objetivo, no creo que este año, el año que viene, es citarme con una psicopedagoga especialista en adolescencia para que nos guíe un poquito en esta construcción, para ver el lado social de lo que sería la metodología del entrenamiento del infanto juvenil, por Es así decirlo. súper importante. Bueno, perdón que te interrumpí eso porque no quiero dejar de esto de que, los primeros 2 años irregulares es normal. Bueno, ojo, si vemos que hay otras cosas que nos alertan a nuestro entrenado, siempre es mejor derivar. Siempre. Ese ciclo menstrual que estamos Sí. hablando que se establece hasta la menopausia, ¿sí? Eh, ese ciclo nunca es igual. No, no, puede ir cambiando y también recordemos que no somos simples, entonces va a haber muchas cosas que impactan a nivel hormonal y a nivel de cómo se siente esa mujer y cómo responde esa mujer. Eh, Hablando desde lo sociocultural, hablando desde lo emocional, hablando de la alimentación, hablando del entrenamiento, hablando del descanso. O sea, siempre va a haber distintas cosas que van a impactar en este ciclo menstrual. Bien, después te quiero contar una anécdota y va con una pregunta esa anécdota que te voy a contar. Justamente por esta semana he hablado mucho con mis chicas, por así decirlo, que yo le digo mis chicas,
Eh, y prestando atención a ciertas palabras me doy cuenta que ellas mismas también tienen muchas interpretaciones de la realidad que por ahí no son tanto la realidad. Entonces, ¿cómo, te voy a preguntar cómo es el abordaje de ese tema cuando tenés que hablar con una mujer? Pero ya después te pongo en contexto. Dale. No te quiero cortar el hilo. Pero básicamente es eso, que en los 2 primeros años puede haber irregularidades y siempre que haya manifestaciones de la conducta normales no nos deberíamos preocupar, sí acompañar, pero no preocuparnos. Y posterior a eso van a suscitarse diferentes hechos a lo largo de toda la vida reproductiva de la mujer hasta la menopausia, que es la última menstruación, que está rodeada por fenómenos que se pueden dar antes y se van a dar después, llamado climaterio. Así es, sí. Dato no menor, es muy importante que los entrenadores sepan y conozcan si sus atletas femeninas han tenido la primera menstruación y cómo son sus ciclos menstruales. Bien, cosa que me pasa muy frecuente. Sí. Vienen las chicas, vuelvo a citar a Brenda, que es como una hija postiza que tengo, y te dice, el médico me dio, esto está hablado con ella, ¿no? O sea, el médico me dio pastillas para regular el ciclo porque vengo muy irregular, porque pierdo peso o subo un poco de peso, o en esta etapa de carga del entrenamiento se me ha desregularizado el ciclo. ¿Eso es una práctica médica normal? No, no, depende de con quién esté trabajando y depende si han hecho algún abordaje de por qué primero está sucediendo esto y después ver si amerita o no utilizar anticonceptivos, por ejemplo. Sí. Eh, Siempre primero la sugerencia es mujer deportista que entrena y que entrena mucho volumen, es sí o sí descartar lo que es el REDS, que es la deficiencia energética relativa relacionada al deporte. O sea, la antigua triada de la mujer deportista. Siempre hay que descartarlo. Nunca dar anticonceptivos antes de indagar sobre los síntomas e indagar sobre la alimentación y sobre el gasto energético. O sea que básicamente siempre tenemos que tener un chequeo clínico o un control clínico paralelo al proceso. ¿Sí? Es parte, no es paralelo, integrado al proceso, perdón, me expresé mal, integrado al Sí, proceso. sí. Hasta ahí voy bien. Idealmente sí. Ahora vamos a la pregunta clave y después viene esto, de acá viene la anécdota. Las diferentes etapas de este ciclo menstrual, donde hay un interjuego entre progesteronas y estrógenos y esos cambios ovulatorios que se van dando, afectan de alguna forma el rendimiento. Nosotros podríamos tener, por así decirlo, una especie de receta en donde determinada parte de la fase vamos trabajando un determinado tipo de carga de entrenamiento y posterior a eso otro tipo de carga de entrenamiento o no afecta en nada. Primero, veamos cómo en general, así te voy a explicar en general cómo es el ciclo normal, ¿sí? Bien. Entonces, primero tenemos, lo primero es la fase de la menstruación. O sea, el día uno del ciclo es cuando la mujer empieza a menstruar. El día que menstruó es el día uno. Y de ahí se cuenta hasta la próxima menstruación. ¿Sí? Empieza la menstruación, donde se pierde esa capa interna del útero, ¿sí? Después de la menstruación viene lo que se llama la fase folicular, en donde aumentan mucho los estrógenos, ¿sí? Después viene la ovulación, que es donde se larga desde el ovario el óvulo hacia el útero, que si llega un espermatozoide y lo fecunda, es un potencial embrión, si no, se pierde, ¿sí? Después de esa fase de ovulación viene lo que es la fase lútea, que es como la de preparación para que se implante ese óvulo fecundado, y después vuelve a venir la menstruación. ¿Sí? En la fase lútea va a haber más aumento, o sea, en la fase de ovulación es donde más aumenta la progesterona, ¿sí? Y después en la fase lútea empiezan a bajar las dos de nuevo, o sea, estrógenos y progesterona. ¿Sí? Em,
En la menstruación va a depender mucho de cada mujer y de los síntomas que tenga. Hay mujeres que solo tienen pérdida de, de la capa interna, de menstruación, o sea, de sangrado menstrual, y hay mujeres que tienen muchos otros síntomas. Por ejemplo, se sienten más pesadas, tienen dolor de cabeza, tienen dolor en la zona abdominal, perineal, lumbar. Algunas tienen dolor abdominal con diarrea, algunas tienen vómitos. Se sienten más como más decaídas, como más desganadas, como más... Hay mujeres que tienen todos los síntomas floridos y hay otras que solo es la menstruación. Y hay ciclos en donde uno tiene cefalea y dolor, y hay ciclos en donde uno puede tener, no sé, dolor abdominal generalizado. Eso sí, si tienen los síntomas flóridos, obviamente que va a impactar en el rendimiento deportivo. Porque si estoy con dolor abdominal, si estoy con diarrea, si estoy con náuseas, si estoy con cefalea, si me duele la zona lumbar, no voy a rendir de la misma manera que si no tengo ningún síntoma, ¿no? Entonces depende de qué es lo que le esté pasando a esa mujer, como yo, entrenador, tengo que ver qué voy a hacer alrededor de esa fase de la menstruación. ¿La exijo más? No la exijo más. Che, te exijo hasta, depende de cómo te sientas. Vamos por sensaciones, sí o sí. En esta fase, si sos muy sintomático, vamos por sensaciones. Bien, Tengo una competencia, tengo, no sé, alto rendimiento, tengo unos Juegos Olímpicos y me impacto mucho. Ok, ¿qué hacemos? ¿Metemos algo para modificar ese ciclo menstrual o no? ¿Cuál va a ser el efecto de eso? O sea, cada una va a ser particular. ¿Sirve conocerlo? Sí, ni hablar. Ni hablar. Y sirve, como vos decís, esto de hablar con ellas, interactuar, tener el feedback. Porque de esa manera vas a lograr el máximo potencial. Si en cambio vos le das la pasada, se la marcás y tenés que hacer esto, a tanto esto, no sé, con esta potencia, si es la bici, o a este ritmo, si es corriendo, y la mujer no se siente bien para hacerlo, no va a rendir igual. Y eso impacta también negativamente, ¿no? ahí hay dos situaciones. A ver, te voy a traer anécdotas. Sí, ahora sin dar nombres. Yo soy un obsesivo de los números, ¿sí? Yo estoy revisando números todo el día, ¿sí? Y una pregunta que le hago a dos o tres personas es, ¿en qué momento del ciclo estás? Y automáticamente yo me doy cuenta, por ejemplo, en una persona, me doy cuenta que está a punto de menstruar porque tiene los mejores rendimientos históricos del mes y te diría a veces hasta de trimestre en ese momento, y es cuando más dolor ella manifiesta, por ejemplo. Y hay veces que me doy cuenta que está por entrar o está entrando al ciclo porque el rendimiento hace esto, baja, pero me doy cuenta automáticamente. O sea, los números no mienten, los números son mágicos, cuando los aprendes a leer son mágicos. Em, y con la misma persona, de ciclo a ciclo, es el rendimiento en ese momento varía constantemente. No es el mismo rendimiento. Pero sí he encontrado un patrón, digo 3 meses, porque es como que cada 12 semanas encuentro como que hay ciertos patrones que se repiten. Entonces, bajando la metodología del entrenamiento casera mía, los ciclos yo los establezco en esta chica lo establezco cada 3 meses, porque yo sé que cada 3 meses voy a tener cambios. Entonces, me escapo un poco de la metodología tradicional y adapto el patrón de carga en función a su capacidad de rendimiento. Obviamente que esto lo puedo hacer porque esta chica no se salta un entrenamiento. Las nenas son mucho más prolijas que los nenes. Siempre, siempre, siempre. Sí. Pero bueno, impacta de manera individual, ¿no? Y lo mismo con las fases que siguen. ¿No? Por ejemplo, después sigue la fase folicular.
que es la fase en donde se va formando ese folículo para después largar ese óvulo, ¿no? En esa fase, por ejemplo, hay mayor ganancia de masa muscular, donde se sienten más energéticas, con mayor capacidad de esfuerzo, con mejor recuperación entre esfuerzos. Es como la fase de mejor entrenabilidad si nos basamos en las hormonas. Hay mujeres que tienen este efecto, y hay mujeres que es lo mismo durante todo el ciclo menstrual. O sea que la clave es la individualización siempre, eso siempre lo voy a decir, porque realmente, y es lo que terminan diciendo todos los últimos estudios que hay sobre la relación del ciclo menstrual y el rendimiento deportivo, en que sí, en esta fase pasa esto, en esta fase pasa, pero que es tan individual, es un proceso tan individual y que tantas cosas impactan en este ciclo que no se puede generalizar y que va a depender de cada deportista. ¿Eh? O sea, si vos preguntas, ¿cuál sería la fase mayor de entrenabilidad? Por ejemplo, mejor para trabajar fuerza máxima para... Y la folicular, pero depende de la mujer, ¿no? Después de ahí nos vamos a la ovulación, en donde es el pico de progesterona, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, es donde hay más labilidad más flexibilidad, en donde los tejidos se vuelven un poquito más laxos, donde podemos trabajar muy bien la flexibilidad, por ejemplo, en las mujeres, donde, ojo, habría que tener un poquito de cuidado con los bloqueos articulares si estamos trabajando con altas cargas. Y en este momento, la temperatura, que es un método viejo anticonceptivo, que sabemos que no es muy fidedigno, la temperatura empieza a aumentar. Entonces, a partir de la segunda fase, empiezan a haber mayor intolerancia a la temperatura. Ya ahí en esa fase tenemos que sí o sí también incluir la hidratación, el horario de entreno, la época del año, no es lo mismo si estoy en invierno que si estoy en verano, todo lo que es estrés térmico, ¿no? Irradiación, humedad, temperatura, corriente de aire, ¿no? Y después viene la última fase, que sería la fase lútea, que es la que decíamos que la que termina de preparar el útero para recibir el embrión. Y en esta fase ya sí hay menor intolerancia a la temperatura, empieza a haber un leve aumento de peso, empieza a haber menos tolerancia al esfuerzo, menos capacidad de recuperación entre esfuerzos, menos ganancia de fuerza, o sea, es una fase de menos entrenabilidad. Insisto, depende de cada mujer. Vos sabés que nos pasa a todos los profes cuando estudiamos, y creo que en general, que la literatura científica y sobre todo los libros de desarrollo de la fuerza nos enseñan que hay hormonas catabólicas y hormonas anabólicas, y te explican que el metabolismo es una combinación de ambas y un equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca nos enseñan, ¿no? O no nos enseñan a ver el cuadro completo, en el sentido de que el catabolismo necesita del anabolismo y el anabolismo necesita el catabolismo para mantener ese equilibrio dinámico, Ujú. ¿sí? Em, y que ese ciclo dinámico de catabolismo y anabolismo se ve muy influenciado por varios factores. Ahora, la pregunta concreta que yo te voy a hacer es, ¿qué factores afectan este ciclo hormonal femenino y sobre cuáles podríamos tener incidencia para Ah, poder bien. favorecer? Hay muchos factores que implican, que impactan en este ciclo, que lo mencioné previamente, ¿no? O Sí. sea, bueno, lo hemos hablado también la otra vez, o sea, que también van a impactar sin querer en el rendimiento deportivo. Eh, Hidratación, nutrición, descanso, entrenamiento, o sea, es la base, la clave, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué variables podemos modificar? Y, por ejemplo, si la mujer está en la fase de menstruación, está con dolor, con molestia, a veces con síntomas gastrointestinales, no se siente bien, y capaz que ajustar bien la alimentación, capaz que tener una dieta más bien tirando antiinflamatoria que inflamatoria. Entonces, no sé,
mayor consumo de frutas y verduras, menos consumo de temas ultraprocesados, sí consumo de carnes rojas que sean bien magras. Es como medio volver a la base, ¿no? Trabajar, no sé, menos productos lácteos, que son, o menos comida salada, fritura, todo eso genera mayor inflamación y en ese caso puede impactar en los síntomas que está teniendo la mujer, ¿sí? Eh, y hay que ver también las cargas, cómo hago el control de cargas y el manejo de carga. Yo creo que está buenísimo trabajar por, como vos decís, números, pero siempre tiene que estar asociado a la sensación del atleta. Siempre. Porque el número aislado no me va, o sea, no va a responder el atleta de manera igual a ese número aislado si durmió mal, si comió mal, si está estresado, si está con el ciclo que le está doliendo, si... Entonces siempre hay que asociar a lo que está sintiendo ese deportista para poder optimizar el rendimiento. O ¿Sí? sea, básicamente contextualizar, Contexto, contextualizar lo que está pasando. siempre. Sí, sí. El- Eh, sí, sí. No, 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 dale, dale. el tema del trabajo de la fuerza, ¿sí? Sí, Yo nunca me voy a olvidar, un entrenador ruso de gimnasia que conocí hace muchos años decía, si el hombre tiene que dejar las pesas así, la mujer tiene que dejar la barra finita así, todo el tiempo. O sea, si el hombre hace 2 sesiones de fuerza a la semana, la mujer tiene que hacer 4. O sea, en la mujer, este era todo hay que multiplicarlo por 2, porque para llegar a los grados de estabilidad técnica y de fuerza aplicada, en este caso no porque es un deporte artístico, eh, sí. que rindan al nivel que tienen que rendir, necesitamos que todo el tiempo estén estimulando la fuerza. Es todo el tiempo. Y asociaba esto a que el estímulo mecánico tiene grandes influencias en los ciclos hormonales. O sea, entonces, voy a una pregunta más simple. ¿Cómo afecta el desarrollo y qué tan importante es el desarrollo de la fuerza en la mujer? Van a salir muchos a decirme qué tipo de fuerza estás hablando, porque Sí, determina. sí, sí. Y hay un montón cuando hablas de fuerza, tenés para hablar 25.000 millones de horas, ¿no? Pero bueno, si hablamos desde, desde lo básico, no sé, fuerza, masa por aceleración, o sea, vamos a lo básico, ¿no? No vayamos a fuerza, resistencia, fuerza explosiva, fuerza, o sea, no, fuerza potencia, no. Eh, a ver, va a impactar el entrenamiento, que en realidad es, yo lo que quiero ir es no ir es tan específico al tipo de entrenamiento y los efectos en la salud que vamos a tener. Vamos desde la base, desde lo más básico posible y después podemos ir ajustando un poquito más. Cualquier activación muscular, ya sea fuerza, ya sea resistencia, ya sea flexibilidad, ya sea, va a generar que el músculo libere sustancias que son las famosas mioquinas, que son citoquinas, son unas proteínas que tienen efecto en el mismo músculo, se llama autócrino, en órganos vecinos, parácrinos, y a través de la sangre en todo el organismo, que se llama endocrino. Hace pocos años se empezó a hablar del músculo como órgano endocrino. ¿Está? Cuando nosotros generamos una activación muscular a través de, por ejemplo, un entrenamiento de fuerza, vamos a liberar estas sustancias y van a tener efecto a nivel general en el organismo, ¿sí? Con un impacto positivo en la salud muscular, en la salud ósea, en la salud cardiometabólica, en la salud neurológica, neuronal, eh, psicoemocional. eh, o sea, es enorme los beneficios, ¿no? Y no es solo, entreno solo fuerza, entreno solo resistencia, sino que tenemos que hacer una combinación,
Si tendrías que decir cuál sería lo sugerido para una persona en general y al menos 2 días a la semana de entrenamiento de fuerza. Y el resto de los días, trabajar resistencia y flexibilidad para obtener todos los beneficios que tenemos que tener, ¿no? Pero es clave si hablamos, no sé, salud ósea, es clave en lo que es se favorece lo que se llama la osteogénesis, o sea, la formación ósea, la mineralización ósea, la calidad del hueso, y se disminuye lo que es la resorción ósea, o sea, lo que favorece al romper el hueso, ¿no? Eh, Eso es desde la base, digamos, ¿no? Después, bueno, obviamente que va a depender, no sé, esa salud ósea va a depender del principio de la carga. Yo puedo hacer ejercicios de fuerza, por ejemplo, pero si yo específicamente quiero trabajar en mujeres que el día de mañana tienen alto riesgo, si no han hecho mucho ejercicio en su vida, no se han alimentado bien o han caído alguna vez en un síndrome de deficiencia energética, o tienen antecedentes familiares, o tienen alguna enfermedad que favorece la osteoporosis, que tienen riesgo de osteoporosis y tienen riesgo cuando sean más grandes de lo más frecuente, fracturas de muñeca, fractura de cadera, fractura vertebral. Si yo no genero impacto en esas muñecas, puede ser muy fuerte las piernas, pero se cae, se agarra del piso con las manos y se fractura la muñeca, porque nunca respondió al principio de la carga en esas manos. ¿Se entiende? Sí, sí, básicamente contrario, por ejemplo, contrario a lo que hoy día podemos ver en redes sociales, y sobre todo en la mujer fitness, que se basa todo en una concepción estética. Nosotros como base los entrenadores deberíamos cuidar el equilibrio. Todo debe estar equilibrado. A partir de ahí construir la especificidad de las cosas, pero estar trabajando sobre el equilibrio, cuidar el equilibrio. Rompo el equilibrio, hago 2 pasitos para atrás, vuelvo a equilibrar el organismo, me voy de nuevo para arriba. Haciendo una Total. síntesis. Sí, 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 totalmente, totalmente. Entonces, sí, el tipo de entrenamiento obviamente que va a impactar en la salud hormonal, en la salud ósea, en la salud, bueno, en general. Y siempre para mí es clave, Ale, recordar que nosotros tenemos hoy un deportista al frente, pero ese deportista al frente mañana va a tener, capaz que no sea más deportista, haga ese deporte, capaz que deje la actividad física, capaz que, ojalá que no, ojalá que nosotros podamos desde chicos inculcar el movimiento, ¿no? Y que sepan que es parte de la salud, pero tenemos que pensar que hoy estamos entrenando a esta persona, que el día de mañana esa persona va a querer poder acostarse y jugar con sus nietos, ¿no? Entonces, siempre para mí es clave primero pensar en salud, siempre. Ahora, ahora va una pregunta de carácter personal. Vos como maratonista, ¿sí? Como persona que practica deportes de larga distancia, ¿vos has visto afectados tus ciclos? ¿Has visto que tus ciclos afectan tu capacidad de rendimiento? Estamos hablando de una persona que se conoce y una persona que tiene el conocimiento científico para poder darle una razón de ser a esos fenómenos. Bien, bueno, lo que pasa es que en mi caso particular yo tengo una enfermedad de base, que hay muchas mujeres que la tienen, que es la endometriosis. Entonces, no soy muy neutral, digamos, para opinar. No soy neutral para opinar. Por suerte, últimamente mis ciclos no son como eran cuando era chica, pero yo pasé por una cirugía de por medio. Eh, pero sí, yo muchas veces siento impactado el rendimiento. ¿Lo sentís? ¿Lo sentís? Sí, por dolor, por molestia, por hinchazón abdominal, por desgano. ¿Y en qué más lo sentís? Si vos hablas en la preparación, ¿en qué síntomas sentís o en qué tipo de cosas lo sentís más? Y sobre todo, por ejemplo, en el tipo de entrenamiento, si es un entrenamiento de calidad, generalmente no me va tan bien. Ajá.
Entrenamiento de fuerza no noto cambios, salvo cuando tengo, no sé, alguna dentro del plan, justo esos días, tengo algo o con mucha carga o tengo algún ejercicio más intenso o tengo algo pliométrico y capaz más explosivo, capaz que ahí siento un impacto. En la resistencia generalmente no siento yo personalmente impacto. No sentís vos impacto. No, así como vos no sentís impacto, es un patrón que se repite en varias mujeres, no sienten impacto. Sí cuando tienen que hacer trabajos más de carácter anaeróbico, pero Claro. no tanto en los trabajos de carácter aeróbico. Me puse a jugar el otro día, me puse a sacar estadísticas de 90 días para atrás, de 180 días para atrás, de 360 días para atrás, y da la casualidad que yo en mujeres que andan muy bien, tengo más prescripción. Se ve que ha sido una cuestión que he ido, no me he dado cuenta, cuando lo pongo, ahora que lo pongo en contexto, hay más volumen cargado en trabajos en zonas anaeróbicas, intermedias y bajas, que en trabajos de mayor calidad. Y andan muy bien también en ese punto. Entonces, hay una relación. Todavía no te puedo dar una conclusión concreta porque lo tengo que estudiar más todavía. Sí. Pero No, sí veo una relación. y también depende del tipo de deporte, también depende de lo mismo un deporte, qué sé yo, o mío cíclico que versus un deporte intermitente. Viste que es tan difícil generalizar. Sí, vos sabés que a mí la palabra intermitente me genera calofrío por la espalda. Pero bueno, es una cuestión que yo estoy en contra de las modas. Pero bueno, eh, No, hablamos pero de... hablo, por ejemplo, deporte intermitente, hablo, por ejemplo, un hockey, un vóley, un tenis, en donde hay freno, acelero, cambio de dirección. Hablo de ese tipo de Sí, 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 sí. mismo deporte como el running, en donde no tengo freno, acelero, cambio de dirección, que un deporte donde, ¿no? Eh, Hemos hablado del ciclo, hemos hablado de sus características, hemos hablado de algunas cuestiones que pueden afectar este ciclo y algunas intervenciones pedagógicas que podríamos tener con respecto a eso. ¿Qué pasa cuando ese ciclo se corta por X motivo? bien, ¿Cómo se denomina? Qué es lo que ocurre? ¿En qué nos afecta? bien. A ver, cuando ese ciclo no sucedió nunca, es lo que se llama menorrea primaria. La mujer nunca tuvo la primera menstruación. La ¿Ok? menorrea es la no menstruación, la no No manifestación de la menstruación. menstruación es amenorrea. Bien, ¿Eh? Si la mujer nunca menstruó, hasta los 16 años se diagnostica menorrea primaria y hay que ver las causas. Hay un montón de causas. ¿Sí? Estructurales, fisiológicas, genéticas. Bueno. yo doy fe que en gimnastas, por una cuestión cultural y del deporte, en gimnastas de rítmica y en bailarinas de danza, se puede dar el fenómeno hasta casi los 20 años. Sí, tiene Doy, que f- ver también con el ingreso energético y tiene también que ver, bueno, que esto es siempre, a mí siempre me pareció súper interesante, ¿no? Es si uno elige el deporte o si el deporte te elige a vos, ¿no? Eh, porque generalmente tienen como todas las mismas características. Eh, Muchas pasa de que las que no tienen las mismas características quedan en el camino y las que tienen esas características terminan cayendo en este tipo de deportes, ¿no? Pero bueno, si hablamos desde el concepto amenorrea primaria, cuando no viene la primera menstruación, se espera hasta los 16 años, ahí recién hay que empezar a estudiar, ¿sí? bien. Tiene que ver los ciclos menstruales, cuándo fue la primera menstruación de la mamá, de las si tiene hermanas, o sea, toda esa parte, hay factor también que tiene, familiar que tiene que ver. Amenorrea secundaria es cuando falta la menstruación, pero ya tuvimos alguna vez la primera menstruación, ya tuvimos alguna vez la menarca, ¿sí? Es esa mujer que venía menstruando y de repente dejó de menstruar, ¿está? Causas, un montón. Un montón. Y vuelvo a decir, genéticas, hormonales, estructurales, o sea, hay un montón de causas, un montón de síndromes asociados que pueden dar amenorrea secundaria. En el deporte, lo que primero tenemos que sospechar es que esté relacionada a un déficit energético. ¿Sí?
que es lo que antes se llamaba la tríada de la mujer deportista, que lo hemos hablado un poquito la otra vez. Hoy no se llama más tríada de la mujer deportista, hoy se llama déficit energético relativo relacionado al deporte o REDS, que es las siglas en inglés. ¿Por qué? Porque suceden tantas cosas más allá de esa triada, que es pérdida o trastornos del ciclo menstrual, alteraciones óseas y el déficit energético. ¿Sí? ¿Qué problema nos trae? O sea, ¿te pasa eso? Sí. ¿Qué problema nos trae? Bueno, yo voy a abordar primero la salud, porque es clave. Sin salud, insisto, no tenemos nada. Cuando nosotros tenemos déficit energético, nuestro organismo tiene que empezar a cuidarse y guardar la mayor energía que tiene para lo que es el gasto para los procesos vitales. O sea, para que el corazón funcione bien, que los pulmones funcionen bien, que el intestino funcione bien, para los procesos vitales. No me pidas más porque no puedo gastar más. No tengo con qué. ¿Qué empieza a pasar? Empiezan a haber cambios hormonales que después nos van a traer los signos y síntomas. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, el gran cambio que sucede en esta patología es que las hormonas, empezando desde cuando mencioné recién el hipotálamo, hipófisis, ovario, ese eje se altera. ¿Sí? Entonces hay lo que se llama una amenorrea secundaria hipotalámico-hipofisaria. O sea, el hipotálamo manda menos hormonas a las hipófisis. La hipófisis manda menos hormonas a los ovarios liberan menos hormonas. ¿Qué signo tenemos? Por ejemplo, trastornos del ciclo menstrual. Pero no nos olvidemos que también esas hormonas tienen efectos en otros organismos, en otra parte del organismo. Por ejemplo, los estrógenos son claves para la salud ósea. Por eso la osteoporosis se da más frecuentemente perimenopausia, posmenopausia, porque es el decline de los estrógenos, hay alteración de la estructura ósea. Alteración de la estructura ósea, yo sigo entrenando, fracturas por estrés, dolores óseos, lesiones. Y no solo es ahí, sino que también se altera todo lo que es el metabolismo de la glucosa, se altera lo que es la hormona del crecimiento, con impactos en, por ejemplo, ganancia de masa muscular, de fuerza, se altera lo que es el cortisol, con aumento hay un estado más proinflamatorio, con mayor riesgo de infecciones, con mayor estrés. Hay alteración, por ejemplo, no sé, bueno, decía, del metabolismo de la glucosa, que puede haber hipoglucemias, infertilidad, Me infertilidad gustaría, de de lo, de, calor. de lo que estás diciendo, me gustaría aclarar algo que es, viste que ahora ha salido, no, ahora no, es viejo, pero es como que ha resurgido el tema de las dietas antiinflamatorias. Como si Sí, el solo hecho de la selección de los alimentos cambiara el perfil metabólico. sí, Eh, em, por ahí me gustaría aclarar un poco que cuando la Julia habla de inflamación, se refiere a una alteración del funcionamiento de los tejidos o una pérdida de la funcionalidad de, por sí. así decirlo, porque si no, esa asociación es muy normal. Entonces salta, bueno, entonces hay que, no, ni es la dieta mágica de la luna, ni es no, es un combo de situaciones que hay que controlar. No, porque estoy muy cansado de pelear contra eso. Por eso, Así es. Es algo súper complejo. O sea, la base es que se genera una alteración del sistema endocrino. La insulina, las hormonas tiroideas, la hormona de crecimiento, el cortisol, los estrógenos, la progesterona. Ojo, la testosterona, pues se ve también en el hombre. El hombre no tiene la falta del ciclo menstrual, pero tiene los síntomas. También se ve en el hombre. Está descrito en el hombre. Con trastornos de la libido, con infertilidad, con menor fuerza, con menor capacidad de recuperación, con
de síntomas más bien de depresión, desánimo, alteraciones tiroideas también tienen. O sea, esto es el organismo intentando no gastar más. No puedo. Tengo bajo ingreso de energía y vos me estás machacando con el entrenamiento. No llego. A ver si lo que digo está bien, como haciendo un concepto integral. El organismo se adapta a las diferentes circunstancias en las que yo lo expongo. Puede tardar más, puede tardar menos, mientras más habilidades aprendidas y estímulos previos haya, se adapta más fácil, o sea, o no, no siempre es así, pero la teoría del entrenamiento habla de eso. Sí, para Entonces, agregar algo ahí, sí, en esa adaptación influye muchísimos factores, que sí, si uno los tiene equilibrados y los tiene incluidos, la adaptación va a ser mejor, o va a ser más fácil, o va a ser más lo que buscamos. a eso iba. Entonces, sobre todo en la mujer que tiene estos ciclos hormonales que se repiten. Si yo no tengo bien, o sea, el organismo se va a adaptar con lo que tiene, no puede inventar nada, el organismo se adapta con lo que tiene. Si no tiene, se va a adaptar de una forma que puede ser la que no estamos buscando, ¿sí? Cuando no tengo, tengo que arreglármelas con lo que tengo. Entonces, Sí, o no me adapto o me adapto de una forma deficiente a lo que estoy buscando o me adapto de otra forma. sí, Entonces, muchas veces, y esto me ha pasado a mí también como entrenador, cuando la mujer no se está adaptando a las cargas que la teoría dice que se debería ir adaptando, yo he perdido lo básico de vista, ¿sí? Atacar los puntos básicos de vista, pero conceptualmente siempre hay que volver a la base, tratar de volver al equilibrio del eje del organismo psicofísico, psicológico, ¿sí? Para poder, psicofísico social, no psicológico, perdón, psicofísico social, para poder de ahí empezar a construir de nuevo. Es a veces mejor hacer un par de pasitos para atrás, arreglar el problema y después ir para adelante que tratar de ir presionando al organismo que se adapte. así es. Así es. Y hay que estar muy atento, porque muchas veces pasa desapercibido. Muchos entrenadores no saben del ciclo menstrual de sus entrenadas. Muchos adjudican que es normal, claro, con las cargas de entrenamiento que tengo, es normal que me sienta desganada, que me sienta que no me recupero, que me sienta así. Ah, pero a mis compañeros también les pasa que se les fue el ciclo menstrual. Sobre todo, ni hablar que hay determinados grupos de riesgos. Deporte de resistencia, deportes por peso, deportes estéticos. Tenemos que estar alertas, porque esa mujer o ese varón, diciendo que al varón también le pasa, les puede arruinar la carrera deportiva esto y les afecta el futuro después. Pues son mujeres, varones que después tienen osteoporosis, que después tienen alteraciones hormonales en general, que tienen infertilidad, que les empieza a ir mal en la escuela, que tenemos que estar muy, muy, muy atentos. Si, por ejemplo, este caso que vos me dijiste, que le dieron anticonceptivos para regular el ciclo y nunca se sentaron a ver con un nutricionista si lo que está consumiendo, lo que está comiendo, está acorde al No, no, entrenamiento. no, no. El caso era recontra controlado. Yo doy fe. No. Era recontra. En ese caso o en esos casos que muchas veces pasa, porque tenés trastorno, antes todo el mundo daba anticonceptivos, hoy Sí. en día no tanto. Antes era muy frecuente. Hoy en día estamos como más, por suerte, estamos como volviendo más a lo natural, más a lo, no, estamos teniendo más tolerancia con los procesos fisiológicos, en general, se está comiendo mejor, se está durmiendo mejor, se está haciendo más actividad física que hace unos 20 años atrás, ¿no? En la población en general, me parece. Pero es clave estar alertas, e insisto, y lo dije antes, el agente de salud ahí es el entrenador. Tiene la responsabilidad de derivar a tiempo. Y el trabajo no es un trabajo simple.
es un trabajo multidisciplinario. Yo cuando he trabajado con deportistas y he visto muchas deportistas con déficit energético, es trabajo con el entrenador, con el psicólogo, con el profe del gimnasio, con los padres. Lo que pasa, ahí ha habido falencias de formación de varios lados. Por ejemplo, a los entrenadores no nos han enseñado a trabajar con el cuerpo médico. Ahora sí, con la a los médicos no les han enseñado Médicos sobre... tampoco, ¿no? No, no, por Los médicos, eso. A los médicos no les han enseñado fisiología y metodología del entrenamiento, como, no te digo para volverse entrenador, pero por lo menos para ¿sí? entender, para hablar el mismo idioma y saber qué ¿Eh? factores están afectando. Totalmente. Em, em, El fisioterapeuta también, o sea, es un trabajo en equipo, para sacar adelante a estos deportistas que caen en esta patología que es compleja, es compleja. em, sí, a ver, voy a mejorar la frase con la que cerramos la otra vez, a ver si estás de acuerdo y corregímela. Vale. Si no cuidamos el equilibrio, sobre todo a través de un proceso pedagógico y educativo en las etapas de base, al final del ciclo deportivo, la persona o deja, o se quema, o se O rompe. sea, así es. Muy bien. Creo que ha sido más que instructiva la charla de hoy. Obviamente que Bueno, tengo más preguntas para hacerte, pero no te voy a volver loco. siempre surgen, siempre surgen, siempre surgen. Es Tengo así. muchas preguntas para hacerte, pero no te voy a volver loca. Podríamos hablar horas y horas y horas, pero bueno, hay que cortar. Hay que optimizar, hay que optimizar con lo que hay, hay que optimizar con lo que hay. Bueno, Juli, muchísimas gracias por el día de hoy. Muchísimas gracias. Y Placer. bueno, y ya saben, las mujeres, todas las consultas que tengan con respecto al deporte, háganla y nosotros le vamos a tratar de encontrar la vuelta para darle forma y hacer una devolución medianamente entendible. Si se entendió lo de qué, creo que sí. Espero que sí, espero haber sido, haber Crucemos sido los clara en dedos, la... crucemos los dedos. Crucemos los dedos. Bueno, Juli, muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima. Te agradezco un montón. De nada, de nada. Cuídate mucho. Abrazo. Chau, chau.